Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Buenos días a todos. Ya se ha encendido la luz, son las 8:30. Silencio, por favor. Bueno, buenos días, don Julio Ariza. Buenos días, don Luis del Pino. ¿Cómo hace usted? No descansa nunca. O sea, usted tertulia, usted viaja, usted además tiene 2 canales de Telegram y de WhatsApp donde mantiene a la gente informada. ¿Cuánta gente tiene ya apuntada a esos canales? Pero ayer no metió un gol para el Madrid y eso lo lamento. Nos dieron otra vez un baño, es que no hay manera. No hay manera. Es que... Y eso que Vinicius hizo un gol de esos de... En fin, de antología. Para guardar. Sí, o sea, Vinicius hizo un gol maravilloso y jugó bien al fútbol. Bueno, peleó, jugó bien, sí. Bueno, y no dijo ninguna inconveniencia. Pues eso no lo sé, seguro que sí, pero bueno. Don Borja Montoro, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. ¿Usted de qué equipo es? Yo del Madrid, por supuesto. Madrid, por supuesto. ¿Por qué? No veo los partidos. Doña Carmen Álvarez Vela, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí. Feliz año. Y feliz reincorporación a la mesa de tertulia. Sí. ¿Usted de qué equipo es? Yo del Madrid, por favor. También, por Dios, sí. Estoy rodeado. Sí, no soy el único decente en esta mesa de tertulia. Decente izquierda. Bueno. Mucha confusión en Venezuela con el asunto de los presos políticos. Tenemos en estos momentos, si se confirman las informaciones de hace 2 horas del presidente del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, tendríamos en estos momentos que ya habrían salido 29 presos políticos de distintas cárceles de los 820 que tiene el régimen. Parece que hay enormes tensiones internas en el chavismo por la liberación de los presos. Hay muchos problemas. En primer lugar, es posible que de los 820 un número no insignificante estén muertos, es decir, que hayan muerto durante la detención en las cárceles y centros de tortura venezolanos. Otra parte de los presos no estaría en condiciones de ser liberados directamente por las condiciones lamentables en que están, así que posiblemente el régimen intenta ganar tiempo, pero también llegan noticias de tensiones internas, gente en cárceles que se niega a acatar la orden de liberación. Por otro lado, pues está claro que el régimen, con la ayuda de gente como Zapatero, está intentando ganar tiempo, etcétera. Está la cosa como muy confusa desde ese punto de vista. Desde luego, la liberación de todos los presos marcaría el final absoluto del chavismo en Venezuela, porque lógicamente se empezarían a alzar las voces pidiendo que torturadores con nombre y apellido sean puestos a disposición de la justicia nacional o internacional o estadounidense. Bueno, no sé, ¿cómo ven ustedes en este momento la situación en Venezuela? Seguimos hablando de presos y yo creo que hay que empezar a hablar de rehenes. Yo he oído, y no sé si es cierto o no, no tengo la fuente, la pongo entre comillas, que Diosdado Cabello ha hecho unas declaraciones amenazando con fusilar presos si en algún momento se produce una intervención. Dice, he dejado dada la orden de que se fusile a no sé cuántos presos si yo soy detenido o no sé, algo. No sé si eso es cierto o no, pero en todo caso me da la sensación de que parte de razón hay detrás de una idea como esa, es decir, el régimen sabe que sigue teniendo el único cartucho que le queda ahora mismo es que tiene gente bajo su control, igual que tenía jamás gente bajo su control en los túneles de Gaza. Y entonces ya no estamos hablando de presos, estamos hablando de rehenes en ese sentido. Son personas que están secuestradas por el régimen de Venezuela con una pistola puesta sobre la cabeza y diciendo, a ver quién se acerca aquí otra vez, porque el próximo que se acerque empieza a matar presos, aparte de que efectivamente puede que hayan matado ya más de los que sepamos, etcétera. Es una situación de pulso. Que yo creo que no hace más que alargar una agonía que ya es imparable, que decir, el régimen se ha terminado
y no va a poder volver a ser lo que era antes. No se sostiene, no es como en otras situaciones en las que se busca prolongarlo un poco, etcétera, y eso se va a terminar. ¿De qué manera? Pues vamos a intentar hacerlo de la manera más racional posible, con el menor número de bajas posible, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, no es colaboración, sino la instrumentalización de una parte del régimen, como es una torturadora y una criminal como Delcy Rodríguez, que también está metida hasta el corvejón en todas las matanzas del régimen y es tan responsable como los demás. Es una cosa instrumental necesaria probablemente en estos momentos para salir adelante, y si el precio que hay que pagar el día de mañana para que todo esto termine con el menor número de bajas posibles es que una de esas personas, probablemente la que menos muertos tenga sobre su espalda, etcétera, al final salga no de rositas, pero menos mal parada que los demás, pues bienvenido sea. Yo creo que desde luego no se quedará en el poder, no le auguro un futuro político muy brillante a Delcy Rodríguez, pero la situación ahora mismo, probablemente la negociación y el trasvase o la instrumentalización y el hecho de que actúe como un títere de los Estados Unidos ahí dentro es lo más necesario, es mi opinión. Yo creo que saldrá menos perjudicado el que sea más útil, no el que sea, o sea, claro, el que sea más útil, claro, porque aquí estamos hablando de la canallesca más completa, burda. Y además me alegra muchísimo, has hecho una comparación muy buena, y es que has equiparado con el trato de Hamás a los rehenes israelíes, y están en la misma situación. Es exactamente la misma situación. Los engordan, y es así, es una expresión muy brusca, muy fuerte la que acabo de emplear, pero es así. Sí, los maltratan, los engordan y sí, efectivamente, como preso en las condiciones de presos Maduro, y estos son mercancía, claro. Ahora mismo son pura mercancía con la que comercializar. Ahora mismo Cuba no se ha ido de Venezuela. Uh-huh. Es que además Cuba está en las entrañas de Venezuela. Trump amenazó, advirtió, tomémoslo como queramos, con una segunda oleada bélica preparada, y dijo: es posible que no tenga que utilizarse, pero si se tiene que utilizar, se hará. Y es muy posible, porque lo que pasa dentro de Venezuela es de una dimensión y es de una podredumbre. Ahí sí que, aunque no se pueda utilizar, lo digo de broma porque, por supuesto, o sea, el cáncer es tan profundo, la metástasis en Venezuela de la corrupción, del mal, está tan en las entrañas del país, que esto no se soluciona ni en 2, ni en 3 meses, ni en 4 meses. Desarraigar eso va a ser tremendo. Luego, las luchas intestinas entre Delcy, Diosdado, Padrino, entre esta gente, va a ser tremendo. Hay muchísima gente agraciada por el poder chavista en las entrañas de los pueblos, y que sabe que en el momento en que pierda poder, la gente se va a abalanzar y va a haber justicia, y va a haber justicia por su mano. O sea, las estatuas de Maduro van a caer como las de Saddam Hussein. O sea, esto estamos hablando de una terrible realidad, no de un Sánchez que perdería las elecciones. Hay noticia de última hora que postea Alfredo Romero. Al parecer no son 12 sino 24 los presos liberados esta noche, lo cual elevaría el número total de presos liberados a 41, es decir, 5% de los presos va a ser políticos. Una especie de cuentagotas de negociación, es un producto para negociar. Es como don Julio, los liberan, pero no dejan que hablen. ¿Y cómo hacen eso? Dices, bueno, una vez que estás aquí, ¿por qué no vas a hablar? Pues porque se ha quedado ahí tu madre, o tu hermano, o tus hijos, y te avisan y te dicen, bueno, tú mismo, si hablas, ellos van a tener un problema. Y es lo que está ocurriendo. Han llegado 2 de esos presos a Colombia, que no tienen familia ninguna, y esa gente sí que está comenzando a hablar. La vergüenza, desde luego para los medios de comunicación occidentales, para la propia Unión Europea,
es saber que han vivido con esa realidad sin denunciarla, sin combatirla, sin hacer absolutamente nada para evitarla durante muchos años, durante décadas. Y ahora, bueno, han tenido que enterarse ahora de que había presos políticos, han tenido que enterarse ahora de la situación en la que vivía el pueblo de Venezuela y en la que vive el pueblo de Venezuela. Pues españoles hay 19 en las cárceles, o había 19 en las cárceles de Maduro. Retenidos. Sí. Retenidos. El Estado del otro Bueno, día lamentable lo de Bueno, Felipe lleva 3 VI. discursos. Yo ya tengo, además que yo soy monárquico por convencimiento, de familia, desde hace mucho tiempo, al contrario de don Julio. Que ya Bueno, no nadie es perfecto, don Borja. Pero a mí esto me duele especialmente, precisamente por eso. O sea, lleva 3 intervenciones entre el discurso de la Nochebuena, la Pascua Militar y el otro. Desde el discurso de la ONU, está patinando. hay un antes y un después que ya vamos no a ver, podemos. ¿con quién se casó, don Borja? Con una persona que tiene pocas ideas pero confusas y que es profundamente republicana, ojalá además, las ella y su confusas, familia. diría alguien. Bueno, malas, Claro. tiene malas ideas, y es una persona Y además no creo que malvada, tenga pocas. bueno, Yo y confiaba que hubiera complicada. salido más Borbón. Chico, pues ya ves, pues ha habido mala suerte. También el anterior se había casado. Ya ves. Bueno, Mira, Pero es que es... decía que había 19 presos españoles. ¿Quién ha hablado de esos presos españoles? Aparte de esta emisora y aparte de don Julio en El Toro y a través de sus canales de Telegram y de WhatsApp, ¿quién ha hablado alguna vez en los últimos años de esos presos españoles? Nadie. Nadie, obviamente. Ahora resulta que empiezan, como Trump haya detenido a Maduro, entonces empiezan a hablar de presos españoles que hay en las cárceles de Ahora se Venezuela. empieza a hablar más que de presos españoles, se empieza a hablar de liberadores de presos españoles. Y todo el mundo se apunta en tanto. Y nos reímos mucho. Porque hay una colección de memes espectacular ahora mismo en X sobre Zapatero, que ha derribado el muro de Berlín, liberó a Mandela y ha liberado ahora. Pero nos Será reímos mucho de eso, y es Segovia. verdad, porque están haciendo el ridículo con eso y es evidente. Pero coño, en el Partido Popular, perdón. Pero caramba, cáspitas, en el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, poco menos que nos está vendiendo la idea de que a quien le debe la liberación los venezolanos es a Alberto Núñez Feijóo. A mí me llamó hace Es 3 meses alucinante. Zapatero y me pidió reunirme con él. Y me reuní con él durante hora y media al menos. Fue usted el de los presos, entonces se lo debemos a usted. No, te voy a contar lo que... Y hablando de un poco de los temas que los que yo obviamente le debía preguntar, que era ese tema de los presos, el tema de la represión en Venezuela, de la situación calamitosa de la población, los temas de fondo de verdad. Me dijo, bueno, yo he intermediado para que vuelvan a España al menos 100 presos, 100 personas que estaban presas en las cárceles venezolanas. Y me dijo, y cuando quieras, te pongo en contacto con ellos, te los presento y que te lo cuenten. Eso es una de las cosas que me dijo. ¿Ya has querido? Cuando le pregunté, no he vuelto a tener contacto con él. Y la siguiente fue, le pregunté, bueno, pero vamos a ver, ¿es verdad que tienes minas de oro, que has cobrado dinero de este régimen, que tienes contactos con el mundo del petróleo allí y tal? Me dijo, si yo tuviera eso que dicen, ¿crees que la CIA no lo sabría? Me preguntó. León, La respuesta. gallego. ¿Y por qué le decimos que la CIA no lo sabe? Claro, exactamente. No. Porque no nos ha llamado y no nos lo ha contado. Porque si la CIA lo supiera, hubiera llamado a don Luis del Pino para No contárselos. dudo que la CIA Oye, lo sabe. Evidentemente. os estoy contando una conversación, no Ya. estoy apostillando nada. Esto es lo que él me dijo y punto. Es decir, me dio a entender que él no tenía ni minas de oro, ni había ni dinero, ni nada, y que además había intermediado para que al menos 100 personas volvieran a España. Eso es lo que él me dijo. Que cuando y quieras te los que ahora, presenta. ahora probablemente sí. ¿Y dónde está? Textualmente. Pues oye, si puedo hacer la llamada y decir, oye, podemos conectar con Estamos estas 100 cerrando. personas. Yo tengo una pregunta. Si él, que siempre ha defendido, y está ahí la hemeroteca, las fotos, todo, ha tenido una relación maravillosa con el régimen de Maduro, y él es tan demócrata y todo, ¿por qué no le ha importado que hubiera presos políticos? Porque era mediador, si era mediador, Pues le es ha costado evidente un que montón ese- sacar a 100 presos políticos. Eso es evidente. Ha tenido que entrar- Es evidente que ha ya. sido uno de los cómplices de ese gobierno. Exactamente, pero ha tenido que entrar Trump para que salgan, hasta ahora, ¿cuántos han salido? 41.
Pero yo os recuerdo una cosa, es decir, que Zapatero tiene la doble responsabilidad con la ayuda de Feijóo de haberle puesto cara explícitamente de apoyo a ese gobierno. Pero es que los demás han hecho algo muy parecido. Uy. Es que la Unión Europea ha hecho algo muy parecido. Pero además, bueno, y el PSOE, algo y tan se habla parecido. muy poco del gobierno socialista, porque se habla, perdón, un segundo, don Julio, se habla muchísimo de Podemos es tan evidente, tan grosero, tan todo, pero a mí quien me interesa es el gobierno socialista, es el PSOE, la PSOE. Que es el que bueno, los otros se lo han llevado crudo, pero estos se lo llevan crudo, o sea, se lo han llevado crudo y dejando la mala fama durante años a Podemos de venezolanos de tal, que sí, que también, pero es que estos, la PSOE, los del 100 años de honradez y ni un minuto más, ha estado haciendo negocios y se están viendo todo lo que pasa con Begoña Gómez y todos los casos de corrupción que estamos viendo en los últimos tiempos, que están saliendo, que estamos viendo la punta del iceberg. Todo lleva a Venezuela, o sea, es que todos los casos van llevando, están saliendo todo, y al final todo lleva en un hilo final a Venezuela. A mí me interesa la PSOE y sus contactos con Venezuela, porque a la gente que sabe, llevo años oyéndole diciendo la PSOE y Venezuela, y ahora lo estamos viendo. No sé, recuérdeme que le pregunte a don José Bono qué puede haber de cierto. Hay otra persona a la que a mí me interesaría escuchar. Siempre me llama también, me fijo mucho en las declaraciones y me fijo mucho en los silencios de personas que han estado muy activas en los medios y sin parar de hacer declaraciones, y desde que ha caído hace una semana, realmente es que ha caído hace una semana, Maduro se lo han llevado en un helicóptero, pero desde que todo esto está sucediendo, Aldama ha dicho algo, ha hecho alguna declaración, no ha aparecido, porque es una persona muy... Claro, en el sentido de estar todo el santo día, dale que te pego, y aparece muy buena relación con ese régimen, porque era el intermediario, y de repente silencio, ¡pop! Es ha desaparecido de escena. Habrá que... Yo aspiro a que de una puñetera vez los bancos levanten el velo y sepamos dónde está el dinero. Es que de Venezuela hablan ya de que han salido más de 700.000 millones de dólares. Es decir, han esquilmado al país, lo han dejado a cero. Por cierto, y ese dinero está en algún sitio, es decir, y lo tiene alguien. Es decir, por cierto, que se sepa eso. Hablando de eso, ha salido una noticia de que 170 toneladas de oro habría mandado Venezuela a Suiza. Bueno, no, vamos a ver. Eso es una noticia antigua. Venezuela mandó efectivamente 170 toneladas de oro hace 10 años a Suiza, en 2014, para el tema de los avales, de los préstamos que necesitaba para no quebrar. Es decir, no es algo reciente, ni es la fortuna personal de Maduro. Lo que sí parece que ha pasado recuerdan ustedes el barco Bella 1, que quería interceptar Estados Unidos y que de repente los del barco pintan una bandera rusa en el costado y tal, y a pesar de todo dice Trump, tómese el barco. Al parecer, en el barco, que no tenía, eso era un petrolero, no tenía ningún petróleo, lo que sí se ha encontrado, o las al hijas menos, de Zapatero. se ha encontrado algo así como 1,5 toneladas de oro extraído del arco minero del Orinoco, y lo que llevaba el petrolero era el oro de esa mina precisamente. Bueno, es que en el arco minero del Orinoco hay 200.000 minas. Eso, aquello es inmenso. No lo explico porque nos lo habíamos llevado todos los españoles. Claro, todavía queda oro allí. Todavía queda oro. Parece sorprendente. ¿Cuánto vale 1,5 toneladas de oro? Pues no lo sé, pero mucho dinero, ¿no? Lo pregunto ahora mismo, Grok, ¿cuánto cuesta? El converter, en el cash converter, que te lo dicen ahora mismo. Pues se lo pregunto ahora mismo, pero parece que eso es lo que llevaba, así como dinero en efectivo. Bueno, vamos a ver si se confirma. El cash converter, Caló, te lo averigua rápidamente lo que vale un... ¿Qué cosa más terrible que un país tan rico, en todos los recursos, la gente esté muerta de hambre? Bueno, es que, a ver. ¿Cuántos amigos tenemos? Yo he tenido varios amigos con sus en concreto, por ejemplo. Interrupción. ¿Cuánto 200 millones de dólares, tonelada y media de oro.
A Borja se le hace poco. Se me hace poco eso, se me hace poco. Bueno, Él se lo gasta he en un mes. redondeado 220, Ahora, pero quiero decir, no desde mi punto de vista. Yo estoy pensando si yo fuese familiar de Zapatero o algo así, eso no. Eso es calderilla, ¿no? Claro, y otra cosa, si Zapatero verdaderamente no se lleva nada respecto a la conversación, que entiendo, don Julio, que usted estaba ahí de oyente y yo también hubiera querido oírle, ¿eh? No, Preguntar, oír, De socio no, ¿eh? ¿no? No, porque si no gana nada, ¿para qué le queremos de socio? Me pregunto, ¿su patrimonio inmobiliario y el de las niñas, cómo lo...? Porque no puede tener horas para trabajar. No, es como el de Bono, es buena suerte en la vida. Es la lotería. Claro. No, yo le pregunté por eso también y me dijo que él efectivamente hacía en rutas de conferencias, porque tienen estas compañías que te contratan cuando has sido expresidente y tal, Sí. y parece que efectivamente te pueden pagar verdaderamente cantidades importantes por una conferencia, pero no desde luego para supongo para tener un patrimonio Claro, sí, grande. sí, sabemos que se pagan bien, pero... he reflexionado muchas veces en estos micrófonos sobre lo difícil que es perseguir la corrupción en un mundo tan globalizado, donde yo le puedo hacer un favor a don Borja mientras estoy al frente de la presidencia del gobierno, don Borja no me paga nada, pero luego al cabo de 4 años me publica un libro donde me paga unos derechos de autor de 800.000 euros, Claro. que por supuesto nunca va a recuperar la editorial de don Borja, y ya está. ¿Quién demuestra que eso es corrupción? O don Borja me mete en un circuito de conferencias donde cobro a $3.000 el minuto. Claro. Entonces, ¿cómo demuestras que eso es corrupción? ¿Cómo demuestras que un Obama está recibiendo un pago por Es que no lo favores que demuestras. hizo? Es que no lo Imposible. demuestras. No, es imposible. porque Salvo que como encontraras la grabación el precio del es audio absolutamente o el subjetivo. correo electrónico donde dicen, oye, hazme esto y dentro de unos años... Bueno, pues seguro que Coldo Pues, entonces lo tendrá grabado. Es imposible demostrar como el precio es subjetivo en ese caso y tenemos que este señor nos interesa tanto que le podemos pagar 450.000 euros por una conferencia de media hora. Y ya está. ¿Y quién te va a decir si el dinero que tú pones sobre la mesa y se lo ingresas a través de una transferencia es blanco y viene, no hay ningún problema. Para eso es el Lo que pasa es que la defensa de Zapatero, de Maduro, ha sido tan novia, tan constante, tan entregada, tan evidente, tan... que O sea, venir a presentarlo ahora como una persona... Es que es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza, es una cosa... Es una Como situación. hizo Monedero, exactamente igual, como hizo Rejón, como ha hecho Pablo Iglesias. O sea, es que, Pero Monedero, es que es- con todo lo que es Monedero, que lo hemos visto bailando como un macaco en lo alto del escenario, al lado de porque bailaba como un macaco, baila peor que Donald Trump, que ya es decir, bailando al lado de Maduro, Monedero por lo menos tiene la decencia de que cuando cae el régimen de Maduro, él sigue a pie firme al lado del régimen de Maduro. O sea, al menos. Hombre, No, claro. no nos pretende ahora vender la idea de que es que se han llevado a Maduro porque se ha chivado él y que encima están liberando presos porque Monedero ha hecho gestiones. Gracias a él. No, Sí, gracias. sí. O por lo menos tiene la decencia de decir, aquí espero que se lo lleven algún día también para que comparta celda con Maduro. Hay Sí, una en ese caso. cosa que me gustaría que tocáramos brevemente, nos quedan todavía 5 minutillos antes de la pausa de las 9 y luego pasamos a hablar de encuestas electorales, pero hay varias noticias que me llaman la atención en los últimos días. Uno, lo de la colaboración de buques de la Armada Española en el Ártico con Estados Unidos, que ha pasado así un poco como desapercibido. Dices, o sea, que muy ¿La enemigos... colaboración antidroga? La colaboración antidroga, a eso iba, de la detención del mayor laboratorio de metanfetamina, Sí, del la incautación cártel de un buque que venía de con no sé Sinaloa. cuántas toneladas de coca también, o no sé cuánto, también ha participado la Armada. En Alicante era una colaboración con la DEA Sí. y ahora veo que hemos detenido, la policía y la Armada Española presan en el Atlántico un carguero con 7.000 kilos de cocaína a 535 kilómetros de Canarias. Evidentemente aquí está habiendo colaboración con Estados Unidos, con lo cual pues no me queda muy claro cuál es en estos momentos la posición del gobierno español. ¿Para quién trabaja Sánchez, por el amor de Dios? Pero a mí hay unas declaraciones de Marco Rubio que me sorprendieron. Este fin de semana iba buceando respecto a su colaboración con los gobiernos. Hablaba de Hispanoamérica. Él decía, que es que me sorprendió un montón, dice, tenemos muy buena colaboración
en cuanto a la lucha contra la droga, decía con Costa Rica, con El Salvador, evidente, con varios países, y decía, con el equipo de seguridad de Colombia, claro, y con el equipo de seguridad de México. Tanto es que me vuelvo a ver el vídeo. Digo, lo he oído mal. Entonces, Estados Unidos, o sea, claro. Entonces, a mí eso me dejó bastante loca, ¿no? Y me dio alegría, y dijo, y entonces vuelvo a escuchar, miro un poco más, y entonces dice que incluso con México están avanzando bastante, cosa que es absolutamente necesaria. Porque si... Pero cuando se hacen esas precisiones no se hace humo de paja. Y Marco, que colabora con las fuerzas policiales, pero no con el gobierno. Claro, ¿cómo va? Claro, el gobierno claro, y él dice, y él lo dice y lo recalca muy bien, que dice que trabajan con los equipos de seguridad. Y entonces dice, aunque el presidente de Colombia es un poco unusual, un poco friki. O sea, y dice que incluso con México están obteniendo unos resultados impresionantes, cosa que es que lo de México es algo, es territorio terrible. Colombia, entonces, Gustavo Petro. En pie y aplausos, por favor. Ese señor. Sí. No, aquí. Entonces, se puso en pie para aplaudir a ese señor. Entonces, quiere decir, y esto unido a lo de Alicante y tal, pues quiere decir que es que todavía España no está tan mal como puede estar, y que todavía tenemos remedio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de encuestas, porque tenemos hoy una avalancha de encuestas en los medios de comunicación para unas eventuales generales, y la verdad es que me sorprenden los titulares porque todos son como muy entusiastas con Vox, cosa, no sé, está habiendo muchos giros argumentales últimamente. Pausa y lo comentamos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Prometían salvar el planeta y acabar con la pobreza. Un mundo perfecto, o eso nos hicieron creer. Hoy, el campo se ahoga, la industria se apaga, el trabajo se esfuma. En nombre de la igualdad, imponen ideología. En nombre de la justicia, control. Prometieron no dejar a nadie atrás y hoy millones de españoles se sienten extraños en su propio país. Agenda 2030, lo que nunca te contaron. Jueves 15 de enero, 7:30 de la tarde, con Jorge Buxadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandis. Inscripciones tanto presencial como online llamando al 91-616-2464 o enviando un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
Tenemos hoy encuestas para todos los gustos. Hemos comentado 3 en la apertura del programa. Parece que hay otra de NC Report para La Razón. Todas ellas coinciden más o menos en lo mismo. Estamos asistiendo a una subida pues progresiva de Vox, que sin embargo no es en detrimento del PP, que mantendría más o menos los mismos apoyos que tuvo en 2023, mientras que quien se hunde es la izquierda, lo cual pues apunta a que se está produciendo un trasvase directo o bien de la izquierda a Vox o indirecto de PSOE a abstención y a PP y de abstención y PP hacia Vox. El caso es que en estos momentos PP y Vox, según según el consenso de las encuestas, estarían por encima de los 200 diputados, es decir, muy por encima de la mayoría absoluta necesaria si hubiera unas elecciones mañana. El PSOE se acerca peligrosamente a la cota psicológica de los 100 escaños y podría caer por debajo, y no se ve nada en el horizonte que pueda hacer que Sánchez recupere fuelle, y Vox, pues eso, dobla sus resultados o más, y esto antes de las elecciones de Aragón, las elecciones de Castilla-León y las elecciones de Andalucía, que parece que podrían impulsar todavía más el ascenso de Vox y la caída del PSOE. Estamos, según Sociométrica hoy en El Español, en una situación donde Vox gana en escaños o empata en escaños con el PSOE ya en 22 provincias. No está mal. Bueno, ¿qué les parece a ustedes cómo está evolucionando el panorama? Doña Carmen Quer tiene mucho más análisis que yo, de sobra. No, Julio, que no está hablando nada. No. Yo estoy hablando poco porque... Pues usted tímido, lo sabemos. Que el sabio habla cuando los necios... tiene algo que decir. Y el necio habla porque tiene que decir algo. A ver, ¿qué le parecen a usted esta catarata de encuestas? Es que sí, evidentemente hay una tendencia que se está marcando de forma clara desde hace ya varios meses, pero son encuestas y a mí me sigue asombrando que el Partido Socialista no esté en 50 escaños, vamos, me asombra, o sea, me llena de perplejidad, pero bueno, luego cuando veo las subidas que hacen de las pensiones y algunas otras efectos especiales, pues dices, bueno, pues efectivamente estos señores son especialistas en comprar votos. Tienen 176 escaños, mientras tengan esos 176 escaños van a conservar el poder. Otra cosa es que puedan gobernar, eso es otro asunto, ¿no? Porque están allí, pero harán lo que les digan que hagan el resto de socios, que por cierto tienen representaciones mínimas con respecto al conjunto de los ciudadanos españoles. Esa es la realidad. Van a seguir bajando, espero. Veremos cuando Sánchez decide interrumpir la sangría, porque sus propios varones y sus propios líderes regionales le van a decir que ya vale, ¿no? Ya está bien. Espero. ¿Ustedes creen que le darán el stop? ¿Qué números le daban estas encuestas a Gallardo, el candidato de Extremadura, justo antes de las elecciones? Porque yo creo que, a pesar de todas las encuestas que ya eran catastróficas para las previsiones de Gallardo, 22, sacó menos de lo que estaba previsto. Y Vox sacó más de lo que le daban las encuestas. Ese tipo de cosas ahora vamos a ir viendo también. Se puede hacer un cuadro sobre los niveles de acierto de las diferentes casas de encuestas, etcétera, porque yo creo que los resultados la tendencia está bien apuntada, y creo que la tendencia básicamente es: el Partido Popular no gana ni un voto ni un escaño desde hace 2 años. Es una línea horizontal que tiende a mantenerse ahora mismo, y tiende a mantenerse porque con el gobierno que tenemos es imposible que el Partido Popular perdiese apoyo, un poco, en ese sentido, quiero decir. Pero más que nada porque la catástrofe por parte de la extrema izquierda, porque el partido, dice usted, la izquierda es esto, la izquierda moderada se mantiene, que es la izquierda del Partido Popular, la izquierda progresista y socialdemócrata del Partido Popular sigue manteniéndose medianamente a flote. La extrema izquierda, que incluye toda el enjambre este de
multipartidista que nos gobierna o que nos malgobierna, pues se estozola, y se estozola probablemente mucho más de lo que las encuestas nos anuncian, eso es seguro. Estozola, eso no conocía yo esa palabra. Que a mí muy navarra. uso mucho. Sí, estozolarse. Eso sí, siempre. Yo uso más esnáfara. Esnáfara también es preciosa. Se escoña. Después también. Y yo creo que esa tendencia va a ser así, y que se va a ver en Aragón, se va a volver a repetir en Aragón, se repetirá en Castilla y León, y lo vamos a ir viendo sucesivamente. El Partido Popular se va a mantener aproximadamente. Yo no creo que el Partido Popular en unas generales vaya a superar lo que tiene ahora mismo desde el año 2023, y lo que yo sí creo que es una tendencia clara y evidente es que Vox va para arriba como una cuesta de esquí en dirección contraria. Es decir, que va a seguir subiendo. Usted decía esta mañana que le parece que la aproximación sería entre lo que dice Electomanía y lo que dice esta otra que ha publicado hoy en El Español, que unos dicen Sociométrica, Gonzalo Adán, que sí entre 17 y los 20, que estarían 18, porque yo creo que Vox está en los 20 ya, creo, es una intuición, pero no tengo ni datos, ni es una mera intuición, y por conversaciones, etcétera, etcétera. Y por, a ver, yo es que me muevo en entornos de voto de gente de derecha, a pesar de que tengo un buen montón de amigos que son votantes de izquierda y me llevo extraordinariamente bien con ellos. Con ellos hay que decirlo de toda la vida, porque en mi profesión hay mucho votante de izquierda, etcétera y tal, y me llevo muy bien con ellos, no tengo ningún inconveniente. Pero en el entorno en el que uno se mueve, en general, hay mucha gente que es... Hay gente que está cambiando su voto, hay gente que se alegra mucho de que el Partido Popular sea matizado por Vox, hay gente que sigue votando al Partido Popular, hay gente que te dice, a mí es que Abascal, es que las cosas que dice Abascal, digo, pues si tú no escuchas a Abascal, te escuchas lo que te dicen que dice Abascal, que es distinto. Pero todos te reconocen que sus hijos son todos de Vox, todos. No hay una sola familia con edad media provecta como la mía ya, etcétera, a punto de empezar a generar nietos en el mundo, que te diga que, bueno, ellos pueden, los hay que ya se han pasado a Vox, los hay que todavía se mantienen en su Partido Popular pensando que es el Partido Popular de Manuel Fraga Iribarne. Hay gente que está convencida que eso es así todavía, yo qué sé. Pero lo que seguro es que todos sus hijos, los que tienen edad universitaria, en el instituto, etcétera, los que van a votar en el año 2027, todos son de Vox. Todos. No hay una excepción. Es verdad que hay 6 o 7 ejemplos de jovencitos que vienen ahora a las teles y parece que las nuevas generaciones lo están flipando y están arrasando, y porque reparten copas gratis en alguna discoteca de Madrid, pero son 6. Son 6 a los que se les da un poco de bombo porque las cadenas reciben dinero del partido que los sustenta, pero no pintan nada en esa juventud. Entonces eso es una tendencia que va a ir... Concuerda con mis propias observaciones, no sé si con las suyas. Completamente de acuerdo con Y el análisis mejor lo hemos dejado entonces para el final. ¿Qué es? Ay, Es que yo tengo muy buena amistad con don Borja. Entonces llevábamos mucho tiempo sin vernos y estamos muy contentos desde de vernos la primera tertulia, ni más ni menos. Claro, llevábamos mucho tiempo y además llevo mucho tiempo sin venir y estamos muy contentos de vernos. Es una magnífica alegría tenerla sí, aquí de vuelta. Estamos muy contentos. Una de las grandes alegrías del 26. Sí, pues yo, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con don Julio. No entiendo, o sea, yo cada vez que miro una encuesta, yo digo, pero el PSOE, ¿qué hace aquí con esto? O sea, pero vamos a ver, ¿en qué país vivimos? Es cierto que el PSOE no da por dar, no da, compra. O sea, cada vez que todas las ayudas sociales, que son muchísimas, voy a poner un ejemplo de alguien que había trabajado en mi casa, y que tenía 4 hijas en edad de trabajar, de sobra, con hijos. Las hijas eran madres solteras y todas en edad de trabajar perfectamente, de sobra. Y ella también joven, pues porque son personas de una cultura que tienen los hijos todos muy jóvenes, con lo cual ella era abuela con 40 y pico años. Y entonces, bueno, pues deja de trabajar en mi casa. Y entonces hablo con ella y tal, y me dice que está en el paro, y le digo, bueno, ¿y tus hijas? Están todas en el paro. ¿Y cómo es posible que las 4 estén en el paro?
cuando han estudiado pues para hacer las uñas, cuando tal, y es que hay 500.000 tiendas para hacer uñas, para tal, para cual. No, tal. Y entonces yo me quedo al principio así, digo, ¿y de qué vivirán? Y de repente te das a ti misma te das una colleja, difícil de dar, pero te la das y dices, Carmen, hija, qué idiota eres. Madres solteras, no sé qué, digo, todas tienen ayuda. Todas viven de todo. Todas tienen nacionalidad española, ¿cierto? Sí. Pero acaban de venir de otro país con nacionalidad por parte de la madre, que la ha obtenido con mucha facilidad, y yo les he pagado un montonísimo de cosas por vía directa, y ahora mismo se lo estoy pagando por vía indirecta. Entonces, todo esto, y me acuerdo cuando esta señora está viviendo en mi casa y hay elecciones, dice, uy, yo a Sánchez. Porque es el que ha hecho no sé qué. Está claro. Y entonces de esto hay millones. Porque y Sánchez quiere que haya más. Por eso quiere Sánchez que haya más. Claro, pero digo que en las encuestas lo que reflejan es que no parece. Claro, pero no hay ese bajón brutal de que decimos de cómo no hay un PASOK en España. No hay un PASOK en España porque en la época del PASOK no había no estaba desarrollado, porque si hubiera estado desarrollado a lo mejor no hubiera pasado, ese chiringuito sistémico que pasa en Francia y que pasa en muchos países de ayuda social masiva, ¿vale? Y de compra desde el Parlamento. ¿Recordáis cuando Zapatero, por ejemplo, se pone de pie en una de las situaciones fatales, se pone de pie en el Parlamento y dice, cheque por bebé de 2.500 euros? Uh-huh. Y que Solbes se le queda mirando. O sea, es que recuerdas situaciones de IDEICAS, que dirían, IDEICAS, pues ni siquiera de compra, que claro, o las cumple durante un tiempo. Un ascensor para todos los edificios que prometaban, claro, Rías, o el aeropuerto de Jaén también, que ahora se llama. Claro, pero sí, también recordamos... puesto el nombre de Jaén, y ahí sí. Y también hay que recordar cuando el día que Zapatero tiene que salir, y todavía vi el vídeo hace poco, tiene que salir en el Parlamento y decir... Adiós cheque bebé, adiós no sé qué, adiós subida de pensiones, adiós... Eso ya no va a suceder. Ya. Eso ya no va a suceder. Esa colleja europea que le dicen, oiga, basta ya de esto. Eso ya no sucede. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. Porque ya en Europa... ya no controlan. O sea, este tipo de gobernanza como les que no controlan, bien. Le animan a Sánchez exactamente, a que haga eso, hombre. Ya este Sánchez. tipo de gobernación les gusta, de gente dependiente, de gente poco formada, de gente que no tenga interés por subir, por aprender. Bueno, gente dependiente puede ser formada o no formada, ¿eh? Vale. Porque hay mucho licenciado universitario viviendo del momio. Efectivamente, pero de todas maneras, de muchas tonterías, ¿no? Ya, pero lo siento muchísimo, pero también las universidades han bajado muchísimo en formación. Cuanto menos formado esté el ciudadano, muchísimo mejor. Y cuanto menos clase media. Esto es una cuestión. Exactamente. Una cuestión matemática. Tú puedes seguir explotando a la gente que produce en España. Es un cálculo. Entonces dices, gracias a porque esa gente que tiene el voto cautivo o comprado, hay que alimentarlos, hay que proporcionarles porque el voto no es gratis. Ese voto de estas señoras y tal tiene un límite y dice, mientras a mí me sigas dando mi alpiste todos los días, yo te doy mi voto, pero me tienes que dar el alpiste. Entonces, claro, para seguir dando el alpiste, esa clase pasiva, que además es incentivada, porque hay gente que dice, yo para qué voy a trabajar, me voy a levantar todos los días a las 7 de la mañana para irme a no sé qué, pasarme 8 horas en un cajero, no sé qué, y luego me quedo en casa y hago 2 ñapas por la tarde, no sé qué, o pinto 3 uñas en casa y luego lo que me dan y saco lo mismo o más. Es que de esto hay a punta pala, por eso hay senegaleses recogiendo aceitunas. Esa es la gente que precisamente es de la factura sin IVA. Sí, entonces estos son esas personas a las que Ayuso tanto alaba, que son los que vienen a cuidar a nuestros mayores, que esos discursos los hemos oído en el PSOE y se los he escuchado yo a doña Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid porque critica la xenofobia de Vox y tal. Ese discurso de que tienen que venir otras personas a hacer ese tipo de trabajos, porque esos trabajos no los hacen los españoles, pero no porque no los necesiten, o sea, no porque no les guste, ¿no? Sino porque el Estado se ocupa. Entonces, pero esa gente que ya puede vivir a costa de lo que
usted y yo producimos, todos los que estamos generando impuestos, eso tiene un límite, y es que conforme vas exprimiendo el limón se va quedando sin jugo, hasta que llega un momento y dices, ¿dónde está el equilibrio perfecto? Entonces es una cuestión de número de votos, y dices, hay un momento en el que, porque cuanto más vas subvencionando gente a la que vas exprimiendo, esa gente no te vuelve a votar en tu vida. No te vuelve a votar en tu vida. Claro. Va a votar a un partido que te promete que te va a bajar los impuestos y que luego resulta que cuando llega al poder presume de ¡qué sorpresa! Les di a todos que los reventé más de lo que estaba previsto por Izquierda Unida. Eso es lo que nos sucedió hace unos años, también hace falta recordarlo. Entonces, es ese que el equilibrio, y esa clase pasiva tiene que vivir de eso. Y ahora mismo, entonces, se les está agotando ya el número de personas a las que pueden, encima de más, claro, es que ellos te vienen y te dicen, no, educación, sanidad y desarrollo y no sé, lo que tú quieras, todo es precioso y muy bonito, pero ahora viene que es que tenemos además, aparte de las cosas que vamos viendo todos los santos días, que estamos pagándole en el Congo formación, en lesbico, gay, no sé qué historia, este tipo de cosas, pero es que además ahora resulta que es que a Junqueras, que vino, que a Sánchez lo ha mirado un tuerto. Entonces vino el otro día Junqueras a reunirse con él a la Moncloa, un tío que lo ha indultado el propio Sánchez. O sea, que le debe la libertad, porque no podría haber estado allí reuniéndose con él si el otro no le hubiera... Sí, sí. Y el otro le debe el gobierno. Entonces, que es un pacto entre dos amiguetes, uno es supuesto delincuente y el otro delincuente condenado. Indultado. El caso es que se negocian y entonces dicen, no, pero tus impuestos, que puñeta, educación, sanidad, en todo caso, si fuese, que tampoco lo será, sería para educación, sanidad, etcétera, en Cataluña. Entonces luego nos extrañamos de qué es lo que le sucede al PSOE en Extremadura, de lo que le va a pasar en Castilla y León, de lo que le va a pasar en Castilla-La Mancha, y lo que le va a pasar en todas partes, porque es que resulta que se lo van a dar a unos señores que dicen que es que necesitan más sanidad y más educación, que luego se lo van a gastar, igual que se lo han gastado toda la vida en nacionalismo y en estupideces. Y esa es la degradación política, deviene en degradación social. Me enviaba un artículo esta mañana una buena amiga, María José, que se titula El absentismo como pandemia, ¿quién no quiere trabajar menos y ganar más? En un blog de Juan Pedro Moreno Jubrias, que os recomiendo, porque el tema de las bajas laborales es un auténtico dislate ya. Es decir, la gente, el efecto de la descomposición de la ética o de la moral pública es muy contagioso. Y se convierte al final en una verdadera epidemia. Y en España es muy difícil salir de la corrupción, digamos, pública generalizada, mientras haya una sociedad que asume como comportamientos naturales, normales, incluso deseables, cosas que son absolutamente contra la ética, contra la moral. Entonces, esa descomposición yo creo que ya ha hecho mella, como lo hizo en la sociedad argentina hace décadas, y hace muy difícil la recuperación. Es muy complicado. La gente tiene que entender, hay que reeducar otra vez al personal, darle unos valores, unos fundamentos éticos suficientes para que distinga el bien del mal, para que entienda que determinados comportamientos no son sostenibles en el tiempo, ni siquiera para ellos mismos, y los van a destruir. En fin, pero eso lleva tiempo. Hoy por hoy lo tenemos jodido. Bueno, vamos a hablar un poco de alguien a quien, le han traído un regalo los Reyes Magos, con un poco de retraso, pero José Luis Ábalos, que había renunciado a sus primeros abogados para librarse de la tutela del PSOE, los segundos han renunciado a representar a Ábalos porque no les paga, y entonces ahora están saliendo de debajo de las piedras un montón de abogados ofreciéndose a llevarle gratis el juicio a José Luis Ábalos. Y yo decía, porque me parece normal, o sea, la campaña publicitaria para cualquier bufete que lleve a José Luis Ábalos es inmensa, ¿no? Claro. Eso ya el primer abogado gratis que le salió a Ábalos era Esteban González Pons. En una tertulia, yo lo vi. Yo también di que sí. Yo le defiendo. Yo le defiendo. Cállese, señora del PSOE. Yo le voy a defender, claro que sí. Era Durán, ¿no? ¿Cómo se llama la candidata? Morant. Diana Morant. Bueno, es que si le defiende Morant, el pobre se va a la trena. En los de Juberías, Morant no se atrevía ni a decir ni mu, porque tenía toda la razón. Es que Juberías no decía nada. Sale Esteban González Pons y dice, a mí me parece muy mal que no salga usted a defender al señor José Luis Ábalos, y sale Esteban González Pons, a decir, yo le voy a defender. Sí, es que fue así. Ese fue el primer abogado gratis que tuvo Ábalos, no lo olvidemos.
Ahora no sé quién será. Puede ser. ¿Tiene bufete Esteban González Pons o solamente tiene hijos colocados? No sé, tendrá un segundo hijo, una sobrina o lo que sea. De todas maneras, a mí me parece justicia poética porque algo le tenía que salir gratis a Ábalos, que paga por todo en esta vida. Entonces yo de verdad. Para todos los abogados que las sobrinas. Que el amor. Que yo de verdad. Ábalos, de verdad. Yo creo que González Pons defendía a Ábalos por interés, porque para alguien que escribe novelas porno, pues, hombre, si accede a Ábalos a contarle su historia, puede salirle un beso. A ver si era una fuente de inspiración. Total, claro que sí. José Lu, mira, que te llama, que te he defendido, cuéntame, por favor. ¿Cómo es esto? Cuéntame, que tengo un capítulo aquí que se me está haciendo difícil. Bueno, pronto hay una vista ya. Después de los preliminares que van. ¿Para ver si salen? Día 15 creo que es la vista, para ver si sale en libertad condicional. Para ver si sale en libertad condicional, sí. Sí. Y parece que sí, parece que eso va a ir así. ¿Que van a salir en libertad condicional? Parece que sí, sí. ¿Quién? ¿Y eso? ¿Quién va a salir en libertad condicional? Tanto Ábalos como Cerdán. Porque ya ha desaparecido el riesgo Pero del Cerdán ya está. No, como Coldo. Ah, bueno. Yo estoy deseando que salga Coldo para que siga contándonos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y cambiamos de tema y hablamos de dos cosas. Uno, lo que está pasando en Irán, y dos, ¿qué opinan nuestros tertulianos de este primer año de gobierno de Trump? Que es de lo que va la encuesta que hemos planteado hoy. Estos primeros 10 años. Oye, perdón, este primer año. Que también hay presos políticos en Irán, ¿no? Bueno, ahí los matan directamente a tiros en la calle. Madre mía. Pausa publicitaria y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Prometían salvar el planeta y acabar con la pobreza. Un mundo perfecto, o eso nos hicieron creer. Hoy, el campo se ahoga, la industria se apaga, el trabajo se esfuma. En nombre de la igualdad, imponen ideología. En nombre de la justicia, control. Prometieron no dejar a nadie atrás y hoy millones de españoles se sienten extraños en su propio país. Agenda 2030, lo que nunca te contaron. Jueves 15 de enero, 7:30 de la tarde, con Jorge Buxadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandis. Inscripciones tanto presencial como online llamando al 91-616-2464 o enviando un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, nos vendieron la Agenda 2030 como un sueño, progreso, igualdad, sostenibilidad, un futuro mejor para todos, pero la realidad no es esa.
más normas, menos libertad, más pobreza, menos decisiones propias que cambian tu vida sin explicaciones. ¿Error o engaño? Nadie mejor que Jorge Buxadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandis para analizar la Agenda 2030 punto por punto, desmontar el relato y poner claridad donde otros solo repiten consignas. Agenda 2030, lo que no te contaron. Jueves 15 de enero, es decir, este jueves a las 7:30 de la tarde. Apúntate y decide por ti mismo. ¿Cómo apuntarse? Pues muy fácil. ¿Tienen un papelito y un lápiz? No, pues venga, cójanlo. 916162464. 916162464. O bien por correo electrónico escribiendo a la dirección club@eltorotv.eu. Jueves 15 de enero a las 7:30 de la tarde. Agenda 2030, lo que no te contaron, con Jorge Buxadé, José Antonio Fuster y José Ramón Ferrandis. Bueno, hablábamos de Irán. Está habiendo cambios de postura curiosos en los últimos días. Después de ignorar Irán durante meses y meses, e incluso a pesar de las protestas que estallaron hace 2 semanas y pico, de repente, ¡pum!, anda, los medios de comunicación occidentales empiezan a hacerse eco de lo que está pasando en Irán. Y Ursula von der Leyen se pronuncia contra Irán. Increíble. Amnistía Internacional coge y saca una nota condenando lo que pasa en Irán. Hasta Alejandra Ocasio-Cortez, la Irene Montero de Estados Unidos, ha sacado un tuit criticando a Irán. Todos ellos, todos los progres de todos los colores y partidos, por fin hablan de Irán. Irene Montero no. Irene Montero guarda todavía silencio. Es como el japonés ese perdido en una isla del Pacífico que no se ha enterado de que la guerra mundial ha acabado hace 25 años. Bueno, el caso. ¿A qué creen ustedes que se debe el que de repente todo el mundo progre conmute y sincronizadamente en todo Occidente se pongan a criticar a Irán y a pedir libertad para los iraníes? Es rarito, ¿no? Alejandra Ocasio-Cortez, que yo lo que ha comentado usted, por las declaraciones que ha comentado usted esta mañana que he escuchado, yo no creo que haya criticado a Irán. Yo creo que lo que está es, a estas alturas lo que salen son muchas voces que dicen, hace falta diplomacia. Cuando el régimen está cayendo, lo que salen son personas que se apuntan a ver si todavía hay una oportunidad para que el régimen se mantenga. Es decir, la misma gente que hoy en día te viene a decir que sí, que lo que hay que hacer es negociar con Delsi, cuando Delsi lo que tiene que estar es obedeciendo y haciendo lo que le dice Trump que haga. Que Trump, por cierto, creo que ha hecho un troleo en su propia red, que le pone en Wikipedia, el presidente en cargo de presidente interino en Venezuela. Es espectacular, para que quede claro. Entonces, esa gente es la gente que viene ahora y dice, bueno, de perdidos al río. O sea, si yo no he dicho antes nada sobre los ayatolás es porque en realidad lo que me gustaba eran los ayatolás, pero puesto que los ayatolás los van a prender y van a echarlos a patadas de allí cuanto antes, lo que hay que hacer ahora es salir y decir, es necesario el multiculturalismo, la negociación, el derecho internacional, que todo se pacifique, bla, 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 bla. Lo que quieres es que el régimen se estabilice, lo que quieres es darle respiración al régimen para que luego dentro de unos meses, y cuando dentro de unos meses se siga ahorcando gente en las calles de grúas, homosexuales y no homosexuales. Quiero decir que en Irán se mata alegremente a todo tipo de personas, no solamente a mujeres y homosexuales, que es verdad que se hace, y se hace por el mero hecho de que sean homosexuales, pero cuando se critican los regímenes hay muchas otras personas que sin ser homosexuales y sin ser mujeres también son ejecutados y hay que tenerlos en la memoria también. Una cosa, Alejandra Ocasio-Cortez no ha salido a pedir diplomacia o diálogo, no, el tuit no puede ser más claro. ¿Qué dice? La violenta represión de los manifestantes por parte del gobierno iraní es horrible y debe cesar ya. Todas las personas tienen el derecho a protestar contra su gobierno sin miedo a la violencia. Apoyo a los iraníes que salen a la calle para pedir un futuro mejor. Es decir, no es... No apoya a los que salen a pedir. Y ella dice que tiene que terminar la represión. Eso es cierto y tiene una razón de ser, que es, no te puedes casar ahora mismo con la gente que está matando a tiros a su población. No están intentando hablar de soluciones. ¿Cuál es la solución? Nada, solo dice eso el tuit. O sea, dicho antes que hablaba de una solución diplomática. No, eso lo ha dicho usted, yo no.
entonces que lo he oído mal esta mañana. Perdón, No. Lo que han salido Ursula von der Leyen, Alejandra Ocasio-Cortez, Amnistía Internacional a criticar duramente al gobierno iraní. Y lo que me llama la atención es por qué de repente. O sea, llevan protestando más de 2 semanas. Llevan años torturando a la gente. Las protestas por el asesinato brutal de Mahsa Amini por no llevar el velo puesto fueron en 2022. ¿Por qué ahora de repente se ponen todos de acuerdo y salen? Pero si es todo surrealista. Están todo el día todos diciendo que Putin es un criminal, que es lo de Ucrania, no sé qué. Pero ¿quién es el principal aliado de Irán? ¿Quién es el principal socio y aliado de Venezuela y del gobierno de Maduro? ¿Quién es el principal socio de Cuba o de Nicaragua? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Ahora son todos pro-Putin? Porque han estado protegiendo al régimen, al criminal régimen iraní, al de Maduro y al otro, y mientras tanto le atizaban a Putin, que es el principal socio de todos estos regímenes. Pues si no saben de qué están hablando. Hombre, sí lo saben. Son malvados. Es todo surrealista, don Luis. Porque ven las cuentas a final de mes y claro, las referencias siguen llegando. Coño. Pues yo avanzaba 2 posibles explicaciones para que de repente hayan visto la luz. Bueno, hay una explicación que es que de repente se han dado cuenta de que el gobierno de Irán es malo. Yo creo que no, que esa no es la explicación. Segunda explicación, debe de haber algún tipo de información que apunta a posibles represalias de Irán con algún tipo de atentado terrorista brutal en Occidente. Entonces se están desmarcando en previsión de eso. O tercera cosa, prevén que las revueltas esta vez sí van a triunfar y entonces se están desmarcando de un régimen que cae, ¿no? Como ratas que abandonan el barco, no lo sé. ¿Qué piensan ustedes? Yo apunto por la 2 y la 3. ¿Pero cuál de las dos? ¿Las dos? Porque son las dos, dos son compatibles. Sí, son compatibles. Un régimen en destrucción es como un león herido, o sea, es peligrosísimo. Y es muy posible que esta vez Irán sí pueda caer. Yo lo primero que pienso al ver ese tuit es que sí que tienen información de que esta vez sí pueda caer. Yo desde luego no lo sé porque yo no soy futuróloga, yo no tengo ni idea, yo no puedo saber si esta vez va a caer o no. No tenemos toda la información, no sabemos realmente qué es lo que está pasando, todo lo que está pasando en el país, pero sí que es verdad que la situación en Irán, la situación interna es muy complicada. O sea, la situación de descomposición... Nunca había sido tan complicada. De descomposición del régimen en tema de economía, de corrupción, de inflación, tienen hasta sequía, o sea, es que lo tienen todo, o sea, se han juntado con un montón de todo. Bueno, han cortado internet. Sí, han cortado lo mismo todo. Que hace China habitualmente, que está siempre cortado. Sí, lo que pasa es que China tiene un control pero total. Con China nos llevamos muy bien, ¿no? Sí. Fenomenal. Qué bien. Con el gran cortafuegos de China. Somos que es lo que amigos. tienen para evitar que nadie que vaya allí pueda conectar con una web o con un medio occidental. Esos son los socios que les cuento que un queremos. Chiste, les cuento un chiste sí. sobre Khamenei, el líder iraní, a una pitonisa y dice: ¿qué día moriré? Y dice la pitonisa: pues hombre, el día exacto no sé decirlo, pero sí sé que morirá usted en una festividad judía. Dice: ¿y cómo lo sabe? Y dice: porque se muera el día que se muera, será día nacional de celebración en Israel, ¿no? Dice que hay varios japoneses reunidos y dice uno: ¿por qué los japoneses nos parecemos tanto que a veces ni nos distinguen? Usted, maestro Chan, ¿por qué cree usted que los japoneses no nos parecemos tanto? Dice: ¿qué coño? Yo no soy el maestro Chan, joder. Bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar en Irán. Lo que sí sé es que por primera vez el régimen parece que puede caer. Tiene un aspecto de que va de cabeza. Y además, porque da la sensación bastante fundada o con una sospecha bastante fundamentada de que en este caso tanto los Estados Unidos como Israel están absolutamente determinados a que haya un cambio definitivo, igual eso que lo hay en Venezuela o lo habrá en Cuba y pronto en Colombia, le guste o no le guste al héroe de los parlamentarios españoles de Gustavo Petro. Y que Rusia es experto en dejar caer al amigo cuando no le interesa, y Rusia no parece que vaya a acudir en su ayuda. Entonces pues que bastante tiene Putin tener, con lo que tiene encima, ¿no? Entonces tiene las de perder. De todas maneras, haciendo una
juntando todos estos acontecimientos históricos que tienen mucho que ver con lo que parece que plantea usted para que tratemos también, que es lo de la llegada de Donald Trump hace un año, juntando todos estos acontecimientos, es muy curioso un tipo de personaje que existe ahora, que es el personaje, en lo de Irán está usted hablando de personas que nunca han alzado la voz ni han dicho ni mu. A propósito de Irán, también es el tipo de gente, es gente que nunca jamás ha levantado la voz sobre lo que estaba sufriendo la población palestina, la población civil palestina en manos de Hamas, que lleva muchos años sufriendo, y ahora de repente se preocupa mucho por la población palestina, igual que ahora nadie habla de la matanza de kurdos que está haciendo el nuevo régimen sirio. Y hay voces que no se alzan y no dicen ni mu por cosas que están sucediendo en el mundo, y de repente un día amanecen y hablan. Este tipo de personas, cuando hablan, parece que ahora llegan y toman la cabecera de la pancarta para dictar y para decir. Eso es muy de la Unión Europea, de los líderes de la Unión Europea. Estos líderes que hablan muy pomposamente y que se sienten intelectualmente más dotados que el resto de los mortales. En España tenemos el ejemplo más palmario, yo siempre la veo ahora un poco, creo que el ejemplo es el de Cayetana Álvarez de Toledo, que ahora de repente se sube a un carro, que es verdad que ella siempre ha estado del lado de Venezuela, no siempre apoyando lo que al final ha terminado triunfando, pero con las elecciones con María Corina Machado no siempre fue su primer apoyo, etcétera. Pero bien, el caso es que nadie puede dudar del apoyo hacia la disidencia, pero que ahora mismo, con las cosas que están sucediendo, las personas se suban a una especie de carro en el que lo primero que hacen ahora es dictar, se sientan en una especie de púlpito y dicen, lo que hay que hacer es esto, pero ¿qué cojones es lo que hay que hacer? Coño, si el único que estaba haciendo algo ahora mismo es el presidente de los Estados Unidos, deje usted que siga haciendo lo que está haciendo, que no lo está haciendo mal. Y los primeros que se lo están agradeciendo, la primera es María Corina Machado, que le está agradeciendo el primer favor que ha hecho. Entonces son personas que te vienen y te leccionan y te dicen, pues yo qué sé, también te hablan de lo malísimo que es Orbán. Y tal, bueno, porque ¿cómo vas a comparar y tal? La nueva lideresa de Europa es Meloni, porque Meloni es otra cosa. Meloni era una fascista hace 2 años y medio, y Meloni ahora es la lideresa emergente de Europa, y es que no es lo mismo. Meloni acaba de darle su apoyo a Orbán para las elecciones de abril, en un vídeo, junto con Babek, y junto con Santiago Abascal, y junto con Milei, por cierto, también. Todos ellos piden el voto para Orbán. Entonces ahí hay un silencio, de repente, esto no es inexplicable. Para determinadas cabezas que nos vienen vendiendo... Donald Trump va a ir a Budapest probablemente antes de abril. Sí. A apoyar a Orbán en la campaña. Y probablemente para firmar con el propio Putin allí y Zelensky la paz de Ucrania. Podríamos encontrarnos con eso en Budapest. Y eso para Orbán no sería menor. Porque para hay personas que están vendiendo unos mensajes desde hace un año a las que los fusibles se les van saltando cada día con las cosas reales que van sucediendo. Al margen de que Donald Trump ha dicho en Telegram no sé cuándo y en su canal y viene y dice y trae una barbaridad o no sé qué. Pero las cosas que están sucediendo... Eso hace que salten los fusibles de un montón de gente que te viene vendiendo discursos desde hace un año que dice, pero vamos a ver, ahora Cayetana Álvarez de Toledo sigue culpando a Sánchez y a Zapatero de las cosas malas de Venezuela, de no sé qué, no sé cuándo, pero es que hace un par de meses y medio estaba comparando a Sánchez con Donald Trump. Álvarez de Toledo está en un partido cuya secretaria general pidió el voto para Kamala Harris. No, y no solo ella, no solo Cuca Gamarra. No. De todas maneras, hay una cosa en Venezuela, es que después de muchísimos años de ver, de intentar y de ya llegar todos a la conclusión que lo del chavismo era imposible de detener, el único que ha podido, el único que está pudiendo es Trump, porque sí, todavía está muy arraigado, pero es que hace una semana y hoy un día que se llevaron Trump, yo creo que es hijo ilegítimo de Albert Einstein, porque con él estamos experimentando la relatividad del tiempo. Hace una semana que detuvieron a Maduro y parece que fue hace ya meses. Sí, totalmente. Y que estamos diciendo, pero bueno, vamos a ver, como la gente no es rica ya. No ha pasado ni una... qué fracaso más absoluto. Claro. ¿Cómo es posible que las calles no están ya florecientes? ¿Cómo no ha salido al balcón ya María Corina Machado con Cayetana Álvarez de Toledo a su derecha, los brazos así levantados juntas para gobernar a todos y repartir? ¿Sabes? Con lo que ha pasado en Venezuela se entiende perfectamente por qué a Trump siempre le han odiado más los progres de derecha que los progres de izquierda, porque los progres de derecha se quedan con el culo al aire. O sea, ha llegado Trump y en un año que lleva de mandato ya tiene a Maduro fuera del poder.
y por tanto la pregunta es, ¿y qué hacían todos estos que mucho de darse abracitos con la oposición venezolana, pero al final consentían que la Unión Europea continuara sosteniendo ahí a Maduro, tal? ¿Y qué habéis hecho en todo este tiempo? Pues no habéis hecho nada. Mirad, sois, en el mejor de los casos, inútiles y en el peor, cómplices. Y ojo con la oposición venezolana, porque no toda la oposición venezolana era oposición al régimen. Estoy de acuerdo. Igual era oposición a otras cosas. Sí. Vamos. Al hilo de las oposiciones, hay un tuit que que colgó don Alejo Vidal Cuadras, que usted lo conoce muy bien, ¿no?, sobre la oposición en Irán, que ha sido muy criticado, entre otros por Hermann Tertsch. Lo he leído con bastante criterio. Yo no tengo ni muchísimo menos la misma información privilegiada y desgraciadamente muy próxima, porque la Alejo Vidal Cuadras la ha sufrido en carnes propias, estuvo a punto de cortarle la vida con Irán, etcétera. Es una persona que ha luchado por el cambio de régimen, indudablemente. Pero en cambio ha sido muy crítico ahora y ha dicho que aquellos que se posicionan junto al hijo del antiguo Shah de Persia, a Reza Pahlavi, que está muy activo en las redes ahora y tal, colaboracionistas del colaboracionistas con el régimen, porque lo que están es dándole argumentos al régimen para poder reprimir. ¿Qué opinión le merece a usted? Pues a mí me ha parecido duro el enfrentamiento, la verdad, pero no he visto la respuesta de... ¿Conveniente o no lo sé? ¿Por qué le...? No lo sé, yo creo que... A ver, Alejo lo que hace en su mensaje es, digamos, describir como colaboracionistas a un conjunto de personas que están en este momento dando la batalla en la calle en Irán, en Teherán y en otras ciudades. Vamos. Parece que hay dos facciones opositoras al régimen. Entonces, Alejo dice... ¿Son irreconciliables? Afirma que esos en realidad no son opositores, sino que son colaboradores del régimen. No veo al hijo del Shah como colaboracionista. Pero eso es lo que afirma Alejo. Entonces, o que son colaboracionistas en el mismo sentido que se dice que la mejor ayuda del PSOE es Vox, porque ese es el discurso ese que se hace. A ver, no está precisado eso. Es una carambola. Eso lo tendría que explicar el propio Alejo Vidal Cuadras, yo no puedo explicarlo. Y él dice que la verdadera oposición es la que él ha representado durante muchos años en el Parlamento Europeo. Que seguro que también es verdadera oposición, sin ninguna duda. Entonces, a partir de ahí, Hermann Tertsch sale con un mensaje durísimo diciéndole que Alejo no puede permitirse el lujo de desacreditar. Bien tenerlos discutiendo de eso. De desacreditar así tan. Pero bueno, tampoco es la política. Bueno, ahí básicamente hay una oposición que es la del CNRI, Consejo Nacional de la Resistencia iraní, que es un grupo que proviene de la izquierda marxista, luego se ha ido reconvirtiendo, ha trazado muchas alianzas, ha tejido muchas alianzas con distintos partidos a izquierda y derecha en muchos países. Alejo Vidal Cuadras ha estado trabajando codo con ellos en el Parlamento Europeo mucho tiempo y luego pues, hablando con políticos europeos en favor de este grupo, tiene con él muy buenas relaciones y entonces ahora pues con la CAI, con todas estas protestas, pues está cobrando protagonismo una figura que es la del hijo del Shah, que no está en este círculo y entonces lo que Alejo dice es que pues lo están utilizando el gobierno iraní pues un poco como caballo de Troya, tal. Yo no creo que sea ningún caballo de Troya, simplemente pues es alguien que de repente ve que el pueblo se moviliza y entonces dice pues yo voy a ayudar desde mi punto de vista y hombre, con la idea de yo también poder optar a ser quien lidere ese cambio. Bueno, yo creo que todas las manos son pocas, ¿no?, para derribar al gobierno iraní, que tampoco tiene sentido que se peleen unas facciones con otras. Al final, lo que tiene que sustituir al gobierno iraní son unas elecciones libres. Y en las elecciones, pues la gente decidirá lo que le dé la gana. Si vota a unos, si vota a otros, si al Shah de Persia le nombran primer ministro o el qué. Sí, yo he leído lo que él propone en un tuit, o sea, no... Es más conservador, liberal, el otro grupo viene más... Y es racional, o sea, es racional, pero es un tuit, tampoco, o sea, no podemos saber. En este tipo de cosas hay un fondo y hay fondos muy complicados. Podemos describir lo que hemos visto, que son esos dos mensajes. Exactamente. Y lo que dicen cada uno de ellos. Ahora, respecto a lo que dicen cada uno de ellos... La veracidad que se esconde detrás de lo que afirman es distinto. Y al fin y al cabo, podemos hacer un llamamiento a serenidad.
serenidad. Sí, Oye, que eso bueno, siempre de queda. Aragón, que votan dentro de menos de un mes y estamos hablando de Hablamos de Aragón, Ay, sí, por señor. favor, yo de verdad, yo como votaría a Pilar zaragozana. Alegría, solo Alegría. por reírme. Solo por Para verla ayudarla. salir Yo para de casa, ayudarla. sí, no, solo para que Pobre. se compre un sofá. Claro. Por favor, lo pido. Porque Sí, es para que que dejen de cocinar el en un proceso- caldero sobre pero- leña, a ver Sí. si les da para los microondas a los Sí, pobres. sí. Es que además dicen el proceso de ruralización de Pilar Alegría. No, señora mía. A mí me gusta mucho porque como yo no tengo pueblo, a mí me gusta mucho ir a los pueblos. Entonces yo voy a casas de amigos que tienen de pueblo y perdónenme, pero es que esas casas de pueblo, pues sí lo tienen algunos, pero es que no. Se ha ido. El proceso de catetrización de Pilar Alegría. Se ha ido a la Por cabaña de la favor, lo raya, pedí. aquella que donde Sí, iba sí. Paco el Cojo al final de los Sí. Santos Inocentes, lo ha mandado allí. Totalmente. Yo mientras- Yo llamo a Pilar Alegría. Mientras que no cuide de- salga cantando abuelito, dime tú. Ojalá, eso es más moderno todavía. Y tendría una cama de heno así, con Yo niebla. llamo y- a Pilar Alegría que tenga piedad de su madre y le ponga la casa en Claro, condiciones. claro. Por favor. Como Simancas, que no fue capaz de alfabetizar a su propia madre tampoco. Y no sé Efectivamente, sí. No, el PSOE Son unas condiciones. sí. A mí me O da les mucha pone pena, unos sí. puestazos que te mueres. Es que tienen los dos. O les ponen unos puestazos que te mueres. O los tienen abandonados. tienen ahí en, Abandonados allí en la en una raya, aldea sí, sí, de los manegros. No. Yo, Va a ser una campaña durilla la de Pilar Alegría. es que Pilar la ha enfocado y luego se pasa todo el día ¿Sabemos si comiendo. va a ir al parador de Teruel para empezar la campaña allí y eso o no? No, ahora va por churrerías. En churrería, es verdad. Sí, Y con los tweets. tortillas de patatas con cebolla. Que El se otro va a día poner como, Sí. perdón, por este análisis un poquito, pero es lo que tenemos, es el material que tenemos para analizar. Como un medio gábalo. Bueno, Hasta que llegue Abascal allí, que va a llegar ya. Estamos no dando tenemos por mucho más. sentado. Se ha perdido 11 kilos Abascal ahora. se ha Sí, quitado pues todo como el se brillo ponga en ahí. plan Pilar Alegría, los va a recuperar en Los nada. kilómetros que ha hecho en Cáceres y en Extremadura y tal. Bueno, Le ha sentado bien. estamos dando por sentado que el Partido Socialista va a tener un castigo en Aragón al menos igual al de Extremadura. ¿Usted lo da por sentado, don Julio? Yo sí. 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 Sí, yo creo que ya puede ir Pilar Sí, sí. Alegría allí de pueblo en pueblo y De esta, churrería. tal y como lo está haciendo, sí. Y esto sin imputar. Sí. Es que yo Es creo que ahora mismo- Gallardo estaba imputado, ojo. Quiero decir, Es que les ponen además unos apellidos que no son los propios para estas campañas. el único que puede Gallardo. salvar un poquillo los muebles dentro del PSOE puede que sea Paje y está por ver que mantenga la mayoría absoluta, que está por ver Sí. que le cueste realmente, porque claro, como sigue traspasando líneas rojas, Las salta las encuestas- líneas rojas Es que de además, tres en tres. cuidado, Las cuidado encuestas lo- dicen que no conserva la mayoría Que tampoco absoluta. Es que cuidado lo que se ha hecho en Aragón, esto es serio, con Lambán. Sí, bueno, O sea, claro. cuidado, Sí. cuidado. Claro. O sea, la canallesca, Es que la que mitad es del la Partido palabra que he Socialista utilizado de antes para la Aragón. canallesca venezolana. Sí. Pero lo que se ha hecho con la memoria de Lambán en Aragón, Claro. es que Eso es interno del PSOE y es eso. repulsivo, pero es interno Sí. del PSOE, pero que han tenido la poca cabeza de exteriorizar. Sí, o de sea, porque dejarlo tú muy puedes ser claro un y tipo de- repugnante, Sí. que los hay, y Pero no necesitas irlo y demostrando, no ¿no? necesitas, entonces, y que la gente que te conoce muy bien decir, este es muy mala gente. Pero es que esta mala gente, es que encima, para que Sánchez no les quite lo tiene que demostrar en público, tiene que decir, yo soy un asco de tío, soy una ascazo Entonces de tenían tío. que dar una lección a Lambán hasta después de Hasta muerto. después de Te has muerto. atrevido a criticar al líder, al gurú, por tanto vamos a humillarte después de muerto. Y luego va Alegría y estábamos riéndonos de ella, pero está haciendo una campaña dando una imagen de Aragón de los santos inocentes. Claro. Entonces, vamos, yo creo que peorcito no lo pueden hacer. O sea, dan una imagen del partido de malísima gente, de gente rencorosa, de gente que trata mal a la persona que los aragoneses votaron. Entonces, y luego dan una imagen pues muy antigua de Aragón, de una imagen rural de Aragón que probablemente, estoy segura que no obedece a la realidad. Entonces sí, no merece estamparse, merece, pues ya lo hemos dicho, desaparecer. Pero en el caso de Aragón, pues más que nadie. Además, Zaragoza está probablemente más en punta de lanza en los temas de logísticas
logísticos. Zaragoza es fantástica. Y los temas tecnológicos, como no había estado nunca. Es una región especialmente pujante en esos temas. Muy bien situada geográficamente. Está muy bien colocada. Sí. No tiene toda esa asfixia que se impone en Cataluña y el País Vasco, con lo cual está ahí en medio y recogiendo empresas que huyen de un lado y de otro, ¿no? Sí, pero es un campo, Aragón especialmente, y la llegada a Zaragoza, mi madre es de Zaragoza, la llegada a Zaragoza en coche da pena ver el campo, con los molinos. Todos son molinos. Todos son molinos. Bueno, Forestalia, piensa en lo que podemos encontrarnos ahora en el tema de Forestalia. Sí. El acuerdo Alonso. Mercosur, que se ha mencionado esta mañana un poco y de pasada, ¿puede afectar al voto al Partido Popular? El Partido Popular está intentando darnos la sensación a todos y vendernos que no tiene nada que ver Que no con tiene eso. nada que ver. Porque me da la sensación de que por el discurso yo escuché ayer a Feijóo decir que es el partido que defiende a los agricultores y al sector primario y tal, con todo ese descaro. Quiero decir que el acuerdo de Mercosur está impulsado por una persona que es del Partido Popular Europeo y está apoyado por el Partido Popular Europeo, y hay voces de cierto peso en las redes que han celebrado por todo lo alto el acuerdo de Mercosur, porque esto, gracias a Dios, ahora ya, y el libre mercado y no sé qué historias y todo esto. ¿El Partido Popular se desvincula de eso? O no sé hasta qué punto. ¿Y tiene poder mediático como para que sus... quiero decir... ¿Qué dice? ¿Qué significa Agropopular de la COPE, por ejemplo? ¿Qué significa poder mediático? ¿Tiene medios de comunicación a su servicio? A patadas. He escuchado voces ¿Tienen influencia? son... ¿Tienen influencia esos medios en el electorado? Pues cada vez en el menos, electorado hay programas muy especializados en el campo que se oyen mucho por gente del campo. Y son programas que están dentro de cadenas de radio que son muy pro Partido Popular, donde se han escuchado voces este fin de semana muy críticos con el acuerdo en COPE. El Agropopular de la COPE es un clásico que antes lo llevaba don César Lumbreras, que es un fuera de serie y una persona encantadora además. Sí. Y esta mañana, este fin de semana, han criticado muy duramente el acuerdo de Mercosur. Sí. Entonces, no es una inmensa cantidad de población, no sé lo que afectará eso el voto en centros urbanos, pero el voto rural, y en Aragón lo hay mucho, el voto rural se puede ver afectado. ¿Hasta qué punto el Partido Popular es capaz de sostener el discurso de que ellos están con esa gente? No Vamos lo sé. A ver. Hasta hoy en día tú te metes en TikTok, te metes en Twitter, YouTube, y te encuentras a patadas influencers que son agricultores o ganaderos y que te cuentan su día a día, y estos influencers no solo son vistos por un montón de gente no ganadera o agricultora, sino también por muchos ganaderos y agricultores. Ahora la opinión pública se conforma a través de estos canales, no a través de los medios tradicionales, con lo cual, por supuesto que lo de Mercosur va a pasar factura a los partidos que lo impulsan, por supuesto que las políticas verdes van a pasar factura a los partidos que lo impulsan. ¿Qué ha pasado en Extremadura? Pues en Extremadura, ¿dónde ha subido más Vox? Ha subido en las grandes ciudades y en las zonas más rurales, con pueblos más pequeños. La gente está hasta la... Sí, pero la gente atribuye eso a algunos pueblos que tenían un índice de inmigración marroquí muy elevado, cosas de ese tipo, pero no es solo eso. No es solo por eso, efectivamente, no solamente por la inmigración, porque ahora aquello de que Vox gana voto porque la inmigración y la inseguridad, etcétera, ese capítulo ya está pasado. Sigue existiendo y sigue siendo un voto de confianza hacia quienes piensan, quienes verdaderamente dicen esta situación, los únicos que nos la van a solucionar son Vox, y eso se sigue manteniendo. Los demás discursos no son creíbles, de los otros partidos son interesados o son oportunistas y se toman como tal, y yo creo que eso es así, pero no solamente es eso. Vox ha entrado muy fuerte, y lo decía usted esta mañana, es que quien lleva la voz cantante de la política internacional hoy en día desde hace un año es Donald Trump, quien lleva la voz cantante de la política nacional desde las últimas elecciones es Vox, que es el que plantea las cuestiones sobre la mesa, la vivienda, es el que fija la agenda de discusión. Es el que fija la agenda de discusión, mucho más que el gobierno, dirige mucho más la agenda que el gobierno ahora mismo. Se habla de cosas de las que Vox hablaba hace años y la gente no quería ni mencionarlas, y ahora mismo se habla porque son los temas candentes, porque tiene mucho más olfato para saber. Cambio, llega el gobierno y dice, a la gente. El año de Franco, y todo el mundo, ¿qué dice este tío? ¿De qué nos está contando? Claro. Está contando. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Que es lo verdaderamente importante. Pues don Luis, tenemos una fecha en el calendario marcada en rojo, que es el martes de la próxima semana, el 20 de enero. En esa fecha se va a cumplir. ¿Hacemos fiestuki en el programa ese día? ¿Traemos algo para celebrar? Venga, pero paga usted. Pago yo. Venga. Bueno, pues vamos a celebrar ese 20 de enero, ese
ese año de mandato de Donald Trump, y por ahí van los tiros de la encuesta, la pregunta que lanzábamos esta mañana, que era ¿qué opinión le merece este primer año de gobierno de Donald Trump? Y dábamos 4 opciones. La primera, mal, porque es peligroso. La segunda, mal, porque es reaccionario. La tercera, bien, porque está cambiando el mundo. Y la cuarta, bien, pero muy blandito. Hay gente que considera que podría hacer más cosas Donald Trump, y eso que, en fin, lleva, como les digo, 365 días, no llega todavía, de mandato en los que se ha dado prácticamente la vuelta a cómo conocíamos el panorama geopolítico hasta el momento. Don Luis, el 83% considera que está bastante bien y que está cambiando el mundo. Hay un 13% menos... 82%. 83. Hay un 13% menos optimista, dice que bien, pero un poco blandito, ¿no? Ese 13% considera que podría estar... O sea, ese 13% está conmigo. Considera que todo lo que no sea desembarcar con los marines en Bruselas y detener a toda la cúpula de la Unión Europea es poco. O con el mismísimo Fran Rivera, el torero que pedía que directamente Donald Trump pusiera sus ojos en España a la hora de fijarse en un cambio de gobierno y que nos quitara de encima a Pedro Sánchez. Hay un 3%, el 3%, que dice que es un poco peligroso y que por tanto... mal, y hay un 1% que dice que mal porque es reaccionario. En fin, estas son las opciones que dejan marcadas en Twitter nuestra audiencia. Voy con comentarios. Dice Vicente en Twitter que es un regalo para el mundo. Ha frenado la amenaza del wokismo y está poniendo orden mundial en muchos lugares donde era necesario. En las publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de Cristinata459 que dice que está haciendo muchos cambios. Por supuesto que todo tiene su contra y es peligroso y a veces da miedo, no por él, sino por los demás. También en esas publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de alguien que se hace llamar Holly2023L6Z. Estos alias de YouTube a veces me tienen loca. Dice, no creo que el mundo tal y como lo conocemos pueda resistir un segundo año de mandato de Donald Trump. Literalmente ha derruido los cimientos en los que se ha sostenido el equilibrio de poderes a nivel internacional y sus planes son seguir haciéndolo. Esto, además de injusto, es muy peligroso. Podría desembocar en esas guerras que dice querer frenar Donald Trump. Y añade, Nobel de la Paz, menudo personaje para la historia. Ya ven que hay un poco de todo, ¿eh? Hay gente a favor, gente en contra. ¿Quién se esconde detrás de ese nick de Holly? Pues no lo sabemos. No han entendido. No lo sabemos. Tengo un par de amigos que pueden ser. Yo tengo un par de ex amigos que yo creo que no han entendido nada de lo que está pasando en el mundo. Es evidente que Donald Trump se ha encontrado con una situación muy compleja. Todos los temas que analizamos aquí con muchas tertulias, con mucha rapidez y así pasando por encima de ellos, tienen trasfondos complicadísimos. Evidentemente hay una guerra mundial económica que se sustenta en la posición de los BRICS tratando de desdolarizar el comercio mundial. Eso cambia completamente el panorama en el mundo porque Estados Unidos es la potencia más endeudada del mundo y si desdolarizas el comercio mundial estás generando un verdadero colapso, un problema mundial brutal. Y luego yo creo que Estados Unidos se había empeñado en lanzar a Rusia a los brazos de China. Yo creo que Trump se ha dado cuenta de que eso es una soberana estupidez y además un riesgo enorme y está tratando de recuperar la posición para que Rusia al menos no esté del brazo total con China. Todo eso implica muchísimas cosas y desde luego no se resuelven con un muy bien Trump o muy mal Trump. Estamos hablando de la economía y de la geoestrategia. En el tema de la libertad no tiene ninguna duda. Donald Trump ha apostado por decir, oye, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Y es solo con eso, que fue la primera orden ejecutiva que hizo, ya dice de él que es un tipo que tiene al menos sentido común y que trata de que la gente vuelva al derecho natural, a la realidad, a comprender la realidad. Conozco personas que le dirán que eso no es gracias a Donald Trump, que eso es gracias a personas como Carmen Calvo. O Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, Cayetana... No, por Cayetana, yo creo que el análisis sobre lo que está haciendo Donald Trump es muy complejo, pero el balance es extraordinariamente positivo desde mi punto de vista. Déjeme 2 comentarios más del chat de YouTube, don Luis, para saludar a todos nuestros queridos seguidores del chat. Marite Rodríguez dice que recordaremos a Donald Trump y a su gran equipo por siempre. Y José M8 considera que el único que está haciendo algo es Donald Trump y critica que todos los canales españoles estén precisamente criticándolo. Añade, menudo país tenemos. Es verdad, todas las televisiones, izquierda y a derecha, es todo el día Trump malo, Trump malo, Trump malo. Y a pesar de todo, pues Trump cada día tiene peor escuchar Antena 3 más seguidores que escuchar la SER a veces, en ese sentido.
el tratamiento. Por eso le digo que los progres de derecha al completo, el paquete Planeta al completo, es tremendo. Bueno, muchísimas gracias, don Borja, muchísimas gracias, don Julio, muchísimas gracias, doña Carmen, muchísimas gracias, otra doña Carmen. Y a la audiencia. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que también vuelve de sus vacaciones y que hoy nos cuenta que la vida sigue igual. Buenos días, don Paco, bienvenido y feliz año. Apreciados teleescuchantes y amigos, desde el 22 de diciembre y por motivos familiares dejé este espacio e intenté hacer lo que cuentan que hace el avestruz. No lo he visto nunca, pero cuentan que mete la cabeza en tierra para no ver el peligro que hay a su alrededor. Más o menos quise hacer lo mismo. Me centré en los pocos amigos cercanos que me quedan y en mis hijos, hermanos, sobrinos y nietos. Imposible. La realidad, la vida transcurre también bajo tierra, bajo el agua o en el firmamento. Y todo, absolutamente todo, nos afecta, queramos o no. Aprovecho este primer espacio del año 2026 para darles las gracias a todo el equipo de profesionales que estuvieron a pie de micro con muchas horas de tiempo y preparación detrás para mantenernos informados en libertad, porque una persona sin información o información a medias hace esclavos sin remedio. Ahora me acerco más a otros asuntos. Creo que continúa teniendo actualidad aquella letra de la canción de Julio Iglesias, primer éxito de este compositor y cantante. Me refiero a La vida sigue igual. Curiosamente fue un éxito que se lanzó interpretada por un grupo malagueño de Fuengirola que se llamaban Los Gritos y que ganaron con ese tema de Julio Iglesias el Festival de Benidorm de 1968. Esa canción tiene un nombre que no pierde actualidad. Ejemplo: cambiamos el montar a caballo por vehículos de todo tipo, incluso espaciales. Cambiamos de lanzar flechas a lanzar misiles hipersónicos con cabezas nucleares. Pero el que montaba a caballo manejaba el arco y las flechas continúa para bien y para mal siendo el mismo animal que viaja al espacio o maneja misiles hipersónicos nucleares. Y somos nosotros, animales racionales. Por eso la vida sigue igual. 3 años sin presupuestos. Por eso se reúnen dos iguales, Junqueras o Junqueras y Pedro Sánchez, los dos con la misma intención: robar, porque los amigos no son. Su único lazo, la ambición. Continúa la balada de Julio Iglesias. Pocos amigos que son de verdad. Continuaremos. Mañana más y mejor. Punto final.